amigos y amigas de todo el país. Continuamos adelante con el programa y a esta hora saludamos a la doctora María Nieda. Ella se encuentra ya en el estudio número 2. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Vivian. Vamos a hablar de un tema muy importante. Bueno, y quizás a muchos de ustedes no les preocupa, este tema no forma parte de sus pensamientos hasta que nos empiezan a molestar o nos empiezan a fallar. Hablamos de los riñones, doctora. Gracias. Hablemos de ese órgano tan importante y del que, como yo decía hace un rato, del que muchos no se ocupan hasta que empieza pues, a fallar o a molestar. Sí, Vivian, primero que todo, gracias por invitarnos a tu tan escuchado programa en la tarde de hoy, con la finalidad de, primero que todo, concienciar a la población panameña de la importancia, como tú bien lo has mencionado, de mantener unos riñones sanos. Casualmente, el jueves de esta semana es el Día Mundial del Riñón, es el segundo jueves de cada mes, es el 10º año que se celebra, y que fue una iniciativa pues, de la Sociedad Internacional de Nefrología, en conjunto con la Sociedad o la Confederación Internacional de Diálisis. En fin, este es un día que se ha dedicado y realmente es una semana, y yo diría que no una semana, sino que para cualquiera persona que tiene interés en mantenerse sano, es muy importante recordar lo que a continuación, o el mensaje que a continuación vamos a mencionar. Para empezar, preguntando, ¿dónde se encuentran los riñones? Es en la parte posterior, ¿no? Sí, del abdomen. Claro. Dice que son muy chiquitos, ¿no? Sí, son retroperitoneales, que es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Son dos riñones que normalmente, porque a veces nacemos con un solo riñón y no nos damos cuenta, incluso, ¿no? Y vivimos toda una vida con un solo riñón. Pero normalmente son dos riñones que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral, por darle una definición sencilla. Y estos riñones tienen la finalidad de funciones muy importantes, como son eliminar todos los desechos de nuestro cuerpo. Son como el filtro de toda nuestra sangre. Todos los desechos que se vierten a nuestra sangre pasan a través de los riñones minuto a minuto, y son ellos pues lo que se encargan de desechar todas estas toxinas que normalmente generamos de los alimentos y de nuestras propias células. Otra función muy importante de los riñones, por ejemplo, es mantener equilibrada la presión arterial o estable la presión arterial en base a eliminar la cantidad de líquidos que no necesitamos y la cantidad de sal, por ejemplo, que no necesitamos del cuerpo. Otra función muy importante es la de contribuir a mantener los niveles de hemoglobina en sangre. Nosotros sabemos, o se sabe, pues, que existe una hormona, se llama eritropoyetina, donde su principal función, primero que se genera en los riñones, y su principal función es estimular la médula de los huesos para producir y mantener una hemoglobina normal para el ser humano. Así que hay muchas otras funciones, pero realmente esas son muy básicas, muy importantes, y que se ven muy mermadas cuando el paciente empieza a perder función de estos riñones. Doctora, le iba a preguntar, ¿cuándo vienen los problemas con los riñones? Cuando uno de ellos empieza a molestar, a fallar más bien. Sí. La enfermedad de los riñones está clasificada en 5 estadios. El estadio 1 hasta el estadio 5. El estadio 1 es cuando es una enfermedad incipiente de los riñones. El estadio 2, de igual manera, es un estadio muy temprano de la enfermedad renal, que prácticamente son momentos oro para poder tratar de detener, incluso de revertir hacia la salud renal. A continuación de allí tenemos el estadio 3, el estadio 4 y el estadio 5, que van de moderadamente a severamente comprometido la función de los riñones. Cuando estamos en el estadio 5, pues aquel paciente que ya necesita cualquier manejo sustitutivo de la función renal, como lo son las diálisis o trasplante renal. Sin embargo, lo más importante y preocupante también, y que la población quede muy clara en esto, que cuando nosotros estamos en los primeros estadios, incluso hasta el tercer estadio de la función renal, son cambios muy sutiles, signos y síntomas muy sutiles,
que si nosotros no tenemos un control adecuado, no tenemos vamos a decir, la normativa nuestra o de la costumbre de hacernos como regla un examen de sangre, de orina al año, por ejemplo, o cada 6 meses, para algunas personas ya es necesario hacerlo incluso cada 6 meses, no nos damos cuenta. Nosotros, por ejemplo, uno de los principales problemas o los principales síntomas que uno puede detectar, y signos más bien, es la pérdida de proteína en la orina. Si uno no se hace un examen de orina, y muchas veces si no se hace un examen de microalbuminuria, que es la manera como con más detalle podemos definir si el paciente tiene pérdida de proteínas en la orina, es un marcador inequívoco de que estamos iniciando un proceso de enfermedad renal. Así que eso es lo primero. Otra toxina importante o una toxina importante es la creatinina. Nosotros determinamos la creatinina en sangre. Esta es una toxina que una vez que empieza a elevarse nos garantiza o estamos seguros de que el paciente tiene un padecimiento renal. Así que por ahí también la presión arterial empieza a subirse poco a poco. El paciente empieza a tener ya cuando la enfermedad está progresando o está más avanzado a estadio 3, estadio 4, estadio 5, empezamos a tener hipertensión arterial. Si no la teníamos antes, si la teníamos empieza a incrementarse más, a necesitar más medicación. El paciente empieza a retener líquido, a hincharse, primero en los pies, en los párpados, luego todo el cuerpo, puede retener líquido en cualquier parte de nuestro cuerpo. El paciente se ve anémico, el paciente ya no tiene la concentración que tenía antes para cualquiera de sus tareas, otras veces no puede dormir, tiene insomnio, tiene alteraciones de la orina, o sea, de lo que es la rutina. Nosotros normalmente orinamos de día y de noche, una vez que uno se pare, quizás muchas veces ni se para uno a orinar. Sin embargo, cuando el paciente empieza a tener este padecimiento, empieza a notar que hay un cambio y que el paciente se para a orinar 2 y 3 veces en la noche, lo cual antes no lo hacía. El paciente cuando orina ve mucha proteína en la orina. Es algo muy importante, como les mencionaba. Cuando nosotros detectamos proteína en la orina, al examen, pues en un examen de laboratorio, pero también lo puede hacer el paciente cuando está con cierta cantidad o moderada cantidad de pérdida de proteína en la orina, el paciente lo ve en este sentido, tiene mucha espuma, al orinar se forma mucha espuma en la orina y el paciente a veces le llama la atención, pero muchas veces nosotros dejamos pasar esos signos tan sutiles y no acudimos pues a un médico o una persona idónea que por lo menos nos pueda orientar y nos pueda dar una respuesta al respecto. Doctora, la hipertensión, bueno, usted la mencionó hace un rato, pero la diabetes, sí, correcto. Diabetes y enfermedad de los riñones, por favor. Sí. Sí, que no se nos pase mencionar que hay 2 patologías que prácticamente son una pandemia actualmente, que es lo que es la hipertensión arterial y lo que es la diabetes mellitus. Estas 2 patologías, prácticamente del 30 al 50% de los pacientes que no tienen bien controlada la presión arterial y que no tienen bien controlada la diabetes desarrollan enfermedad renal. Así que definitivamente las 2 principales causas de daño renal es la diabetes y la hipertensión. Partiendo por allí, si yo soy hipertenso, soy diabético, no puede pasar un año que yo no me haga todos mis exámenes y saber cómo están mis riñones. Debo saber cómo está todo lo demás, pero una cosa importante es saber cómo están mis riñones. Si mis riñones ya se están empezando a afectar o no, y qué puedo hacer para prevenirlo. Como todo en la vida, la prevención realmente es lo importante, ¿no? Lo demás, bueno, ya cuando uno tiene la enfermedad tiene que tratar de ver cómo no avanza, pero lo más importante es poder prevenirlo. Si yo sé que soy diabético, si yo sé que soy hipertenso, y no tengo todavía afectación de los riñones, estoy en el momento clave de poder yo controlar ese aspecto y no desarrollar esa enfermedad que realmente merma tanto la calidad de vida de cualquier paciente que la padece. De igual toda manera, la familia, ¿no? Y su entorno. Exactamente. Me consta porque espero que allá en Paritilla, en mi pueblo, me esté escuchando Mila. Ella tiene insuficiencia renal y bueno. Sí. Y los pacientes se deprimen mucho, doctora, ¿no? Sí. Porque es que su calidad de vida merma bastante. Doctora, cuánto tiene que ver la dieta, una buena nutrición?
Bueno, la nutrición es prácticamente una regla de oro para cualquiera del ser humano y obviamente no se escapa de aquí el paciente que tiene una, vamos a decir, una tendencia o que puede tener una susceptibilidad a padecer de los riñones como es el diabético y el hipertenso. No hay tratamiento médico que no comience con una buena dieta. Un paciente hipertenso debe saber que tiene que comer bajo de sal, un paciente hipertenso debe saber que tiene que comer bajo de grasa, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que mantener un peso ideal, que no es uno solo, sino un rango, que tiene que ponerse en manos de una nutricionista para saber qué es lo adecuado para él. De igual manera, un paciente diabético, no puede pasar un paciente diabético que no tenga su consulta, su seguimiento con una nutricionista, que le informe debidamente cómo debe él comer, qué cantidades y qué calidad de comida. En los riñones algo muy importante es que la dieta debe ser baja en proteínas, realmente para todo. Yo creo que nosotros como personas, como seres humanos, que en un momento dado podemos, vamos a decir, querer nada más prevenir desarrollar cualquier enfermedad, debemos saber que nosotros no podemos comer dietas ricas en proteínas que no son las proteínas adecuadas. Nosotros tenemos proteínas buenas, por decirlo de una manera sencilla, y proteínas que no son tan buenas. Entonces realmente las carnes rojas es una proteína que no es la mejor. Nosotros tenemos que comer, si vamos a comer una buena proteína, debiera ser carnes blancas, por ejemplo. Nosotros debemos, por lo menos un paciente renal debe tratar de eliminar lo que es embutido, lo que es carne roja en general, lo que es vísceras, lo que es proteínas derivadas de las miniestras. Esas son proteínas que realmente no, el riñón no las tolera o le hace mal pues a la enfermedad renal. Lo que hacen estas proteínas es que empeoran, por decirlo así, o aceleran el daño renal. Así que todo paciente que sufre de los riñones debe evitar estas proteínas y todo paciente en general, hablando de cualquiera de nosotros, debe evitar el exceso de proteínas. Doctora, el agua, mucha gente se obsesiona luego de que le detectan algo en los riñones, le dicen, no, usted tiene que tomar suficiente cantidad de agua. Entonces, como que se obsesionan y se la pasan tomando agua. Dicen que el tomar agua de forma excesiva tampoco es bueno. Sí, tampoco es bueno. Realmente lo que nosotros tenemos que tener es una buena hidratación. Una buena hidratación para cualquiera persona, excepto que tenga pues alguna tipo de otras complicaciones, póngase usted, sufra el corazón, sufra de otras patologías donde está contraindicada la hidratación, que podría decirse que es bastante normal que sea entre 1.5 litros a 2 litros de agua en el día o de líquidos en el día. Preferiblemente que la mayor cantidad de estos líquidos sea agua, ¿no? Obviamente. Pero esa es una buena hidratación. O sea, si nosotros podemos manejarnos desde dentro de ese rango en mililitros o en litros, 1.5 a 2 litros en el día, excepto que uno sea, no sé, esté bajo el inclemente sol, como lo tenemos actualmente, y uno sude y sude o tenga, por ejemplo, un cuadro de, vamos a decir, diarrea, otro tipo pues, de problemas que en un momento dado tenga la persona donde hay un exceso de pérdida de líquido, bueno, entonces ya eso obviamente que amerita otra cantidad de ingresos de agua o de líquido, pero vamos a decir en resumen, 1.5 litros de agua a 2 litros de agua en el día es suficiente para mantener una buena hidratación y debemos tratar de mantener esa hidratación adecuada. La hidratación es bueno para cualquier célula, no solamente para el riñón. No es que porque yo tome agua yo no voy a sufrir el riñón, no, simplemente la hidratación es muy aconsejable para cualquier ser humano, cualquier célula de nuestro cuerpo se ve muy beneficiada cuando mantenemos nosotros de rutina una buena hidratación diaria. Doctora, alguien me pregunta por acá que por qué se forman cálculos renales piedra, lo que conocemos en los riñones, y por qué es tan recurrente, porque una persona que generalmente lo presenta una vez, pues lo sigue presentando y le aparece en un riñón, en el otro, y qué tanto puede afectar eso, la recurrencia de los cálculos renales a nuestros riñones. Claro. Otra de las patologías, yo mencionaba que las más importantes, porque para nosotros pues es muy importante que el paciente de la población recuerde lo que es la hipertensión y la diabetes como enemigos del riñón, pero además de eso existen otras patologías que pueden causar daño al riñón, dentro de eso está
tener piedras en los riñones. ¿Cómo se producen las piedras en los riñones? Bueno, definitivamente son varias causas. Desde la anatómica, o sea que nosotros tengamos una estrechez a nivel de alguna parte de nuestro riñón, de todo el aspecto urinario, como son los ureteros, como es la vejiga, como es la uretra. O sea, si nosotros tenemos alguna parte donde existe una estrechez o una malformación anatómica, que nacemos así, por ejemplo, o que debido a alguna cirugía, alguna cosa, nosotros hemos quedado con ese problema, definitivamente es, vamos a decir, la base para que allí empiece a hacerse un sedimento que va aumentando hasta que se hace una piedra. ¿Por qué? Porque es un lugar donde pasa estrechamente, ¿verdad?, la orina. Esa sería una de las causas. Otra causa es porque nosotros tengamos un mal metabolismo o una alteración en el metabolismo de lo que es ácidos úricos, calcio. Entonces, esas son las dos principales patologías por las cuales nosotros podemos tener piedras en los riñones. Existen otras, pero esas son las más importantes. Entonces, tomar todo eso muy en cuenta, porque si usted no tiene ninguna estrechez anatómica, si ya usted se hizo un examen, primero, normalmente existe a la posibilidad de que un 50% de la población tenga un cálculo en la vida, sin que nosotros sepamos ni siquiera por qué se hizo un cálculo. Uno puede tener un cálculo y es solamente uno. Pero desde el momento en que ya tú tienes otro cálculo, desde el momento en que te detectan varios cálculos en el riñón por un ultrasonido, porque te hiciste algún examen para algo y vamos a decir que detectaron eso al azar, pues en un momento dado que estabas haciéndote otro examen o un hallazgo fortuito, definitivamente uno tiene que ir con la persona indicada o el médico idóneo indicado para hacerse un estudio por qué yo estoy produciendo piedra, porque es una causa, o como usted lo ha mencionado, una causa de enfermedad renal crónica. Y entonces nosotros iniciamos un protocolo de estudio para saber ese paciente si es algo anatómico lo que le está causando el problema de tener las piedras, la formación de piedra, o si es algo metabólico. Si es algo metabólico, pues les estaba mencionando, pues por ácido úrico o por calcio, que son las principales causas, entonces nosotros tenemos que iniciar un tratamiento con ese paciente que va como todo, desde la dieta hasta medicación. Así que definitivamente tener piedras en los riñones, hay muchos pacientes que dicen, no, para mí eso lo heredé de mi papá, yo boto piedra cada cierto tiempo, pero bueno, yo no tengo ningún otro problema. No, ya ese es un problema, porque no solamente tener piedra te daña el riñón, sino que si tú tienes ácido úrico alto en sangre o si tú tienes calcio alto en sangre, tú eres un paciente o botas mucho calcio en la orina o botas mucho ácido úrico en la orina, ya ese es un paciente que está lentamente afectando sus riñones y a la larga puede caer en una enfermedad renal crónica. No, y la doctora lo dijo, lo que le mencionan algunos pacientes, que no, que yo voto, la gente no sabe, se lo digo yo, que es para decir, eso es un dolor muy grande y tenaz, a toda, eso no se va y es muy molestoso de verdad a la gente que lo ha sufrido o los que no quieren pasar por eso, que tomen las recomendaciones que ha dado la doctora María Neida esta tarde. Por cierto, todavía tenemos unos minutitos. Si usted nos está escuchando y quiere preguntar algo acerca de los riñones y su importancia, puede llamarnos al 390-4892 y 390-4893. Hoy hablamos con la doctora María Nieda exactamente sobre ese tema. 390-4892 y 390-4893. Hola. Sí, buenas tardes. Mira, yo tengo 4 ureteres y hago gala de ellos y quisiera saber qué ventaja o desventaja tiene. 4 ureteres. Bueno, gracias por llamarnos. ¿Hay alguien más por acá? Hola. Hola. Bueno, acá se cerró, pero le contestamos. Sí, cómo no. Bueno, es una alteración anatómica tener más de 2 ureteres. Sin embargo, no es ninguna ventaja tampoco el hecho de que usted tenga 4 ureteres, no le pone en ventaja de ninguna manera. Lo que sí es importante es que si yo supongo que porque ya usted tiene el conocimiento de que tiene 4 ureteres, porque ya le han hecho los estudios pertinentes, que casi siempre se hacen a través de yodo, y nosotros determinamos cómo es el recorrido de esos ureteres, si los 4 ureteres están bien, no hay estrechez en ninguno de ellos, todos están conectados adecuadamente a la vejiga, no hay ninguno rudimentario, no hay nada alterado, que realmente lo manejamos en conjunto con el urólogo.
usted puede estar tranquilo, solamente se hidrata normalmente como cualquier otra persona y pues está pendiente de que en algún momento, pues si hubiese la necesidad de alguna otra cosa, pues con respecto a algo quirúrgico, con respecto a esos 4 ureteres, pero si usted tiene completamente bien permeables sus ureteres y no ha pasado hasta el momento nada y usted se atiende pues adecuadamente con un urólogo, con un nefrólogo, con ambos, que somos las personas idóneas en manejar estas cosas, bueno, no debe haber ningún inconveniente para usted, pero no hay ventajas tampoco al respecto. Hola. ¿Aló? Sí, yo deseo saber el número de la doctora Nieda. Gracias, un segundo. Hola. Y buenas. Buenas. A preguntar a la doctora, cuando uno va al servicio de orinar y el orina se siente como muy repugnante así, ¿qué se debe eso? Gracias, la doctora Disculpe. responderá. En unos minutitos vamos al avance informativo y regresamos. No le escuché. Bueno, regresamos ya en los minutos finales con la doctora María Nieda. Estamos hablando hoy de la importancia de nuestros riñones. Quedó pendiente un comentario y también otro oyente que necesita saber pues su número telefónico. El oyente que hablaba de el olor, ¿no? De la orina. Sí, ¿cuál fue la pregunta de la última persona? Él hablaba de qué significa que cuando él va a orinar hay un olor muy fuerte, dice él. Bueno, puede ser nada más de tipo medicamentoso. Muchos pacientes que usan medicamentos, ciertos medicamentos pueden dar un olor un poco fuerte. Ahora, si lo que se refiere es al olor fuerte, lo que a veces nosotros queremos interpretar como una infección de vías urinarias, ¿no? Que también las personas a veces dicen, voy al baño y yo siento que tengo un olor fuerte. Incluso dicen un mal olor en la orina, entonces definitivamente usted tiene que hacerse un examen de orina o asistir a un médico para que le mande su examen de orina, revise bien y hasta un urocultivo, ¿no? Dependiendo de lo que uno encuentre allí, uno puede pensar primero, o sea, lo primero que uno puede pensar es que uno tiene una infección de vías urinarias, ¿no? A veces no es la infección total, pero puede ser una bacteriuria asintomática, pero que da un olor diferente, ¿no? Un olor diferente a una orina normal. A veces también solamente porque uno no se hidrata adecuadamente. Si uno se hidrata adecuadamente, se supone que el olor a urea, que es el olor común que tenemos en la orina, disminuye, ¿no? Cuando uno está bien hidratado y aumenta cuando uno está deshidratado, ¿no? Una orina fuerte, una orina con un olor bien penetrante a urea. Así que todo depende, ¿no? No sé, estoy tratando de interpretar las palabras del El oyente, porque no lo estamos viendo. Exacto. Doctora, ¿cómo, ya finalmente, cómo debemos cuidar nuestros riñones, además de lo que usted ha mencionado? Bueno, lo repetimos, consumo adecuado del agua, el exceso de medicamentos que usted va a mencionar, usted sabe más que yo. Sí. Bueno, comenzando, el A de esto es una buena hidratación. Segundo, una buena alimentación. Sabemos perfectamente que a través de nuestra nutrición nosotros tenemos salud o tenemos enfermedades. Y obviamente los medicamentos adecuados para mantener estable, si somos hipertensos, si somos diabéticos, no puede faltar eso, no puede faltar un examen cada 6 meses de rutina o cada año de rutina, dependiendo pues la patología que tengamos o la necesidad que tengamos de hacerlo, pero un año no puede faltar sin que nosotros nos hagamos un examen general de orina por lo menos. Y además de eso, pues obviamente seguir todas las indicaciones en la medida en que nosotros tengamos una afectación más importante de los riñones, pues tenemos que ponernos en manos de un idóneo, que vuelvo y les repito, es un nefrólogo, puede ser también un médico internista, puede ser un médico general, dependiendo del avance de la enfermedad. Pero si yo tengo ya una enfermedad importante, yo necesito estar en manos de un nefrólogo, que es la persona verdaderamente idónea para manejarme, para guiarme, para decirme, liberarme de cualquier duda que yo tenga e indicarme cómo debo manejar mi patología. Por último, bueno, gracias entonces mencionar a la doctora más María Nieda, recordar, poner en práctica todos estos consejos. Nuestros riñones son de gran importancia para poder vivir adecuadamente, con una calidad de vida lo más óptima posible, porque nuestros riñones, gracias a ellos, es posible retener todos esos nutrientes que nos dan vitalidad y fuerza. Así que a cuidarlos. Hago una pausa y regreso con más invitados aquí en La Tarde Espectacular.